es un gusto saludarlos, Iván, Luciana. Vamos a hablar de números, hay números que duelen, hay números que alivian y hay números circenses. Vamos a empezar por los números que duelen. Ya que estoy en el Campeonato del Mundo, voy a hacer mención a los números de la definición por penales de ayer, de Colombia frente a Inglaterra. Dolió muchísimo asistir a la derrota, a la caída del equipo cafetero, después que en el alargue y en la definición por penales pareció que tenía todo ganado. Terminó cayendo por 4-3. Ese es un número que duele. De otros números más serios también el dolor es muy grande. Cuando uno ve el dólar otra vez cerca de 29 pesos, a 28.80, ahí tenemos algo muy preocupante. A tal extremo que ni siquiera se están animando a pensar en el presupuesto del 2019 dando un precio del dólar. La remarcación es espantosa, la inflación no se detiene, los números son un azote para la gente. Y hay otros números que duelen. Cuando decimos 357, ya sabe todo el país que estamos hablando de los despedidos de Canalla Lombardi, de los despedidos de Telam, 357 familias que están preguntándose qué trole hay que tomar para seguir, cómo pueden reengancharse en un país que no da trabajo, en un país en el que escasea tanto, y mucho más en nuestra profesión, donde ya tenemos a más de 3.000 trabajadores del periodismo que no están actuando en los dos últimos años, es decir, a partir del gobierno de Macri. Otro número que duele, y bastante, por cierto, porque ya es una situación que hastía, es la de los 44 desaparecidos en el Ara San Juan. Los familiares están encadenados frente a Casa Rosada, pero esto no mueve la sensibilidad del gobierno. Nada de lo que hacen puede convencer a quienes pretenden que no les digan que simplemente están desaparecidos, que no se sabe qué es lo que ocurrió. Que vayan y busquen. Se gastan miles de millones de dólares, los dilapidan, normalmente para sus amigos, para la fuga de capitales, pero no tienen lo suficiente como para encarar una verdadera investigación. 44 es un número que duele cada vez más en la Argentina. Cuando uno ve a los familiares de Lara, por ejemplo, en la excelente cobertura que teníamos recién en C5N, lamentándose de que no son escuchados por un gobierno que parece más bien tomarles el pelo. Pero hay un número aliviador que entra a jugar ahora, de pronto, por lo que les vamos a contar, 129 a 125. Esa fue la votación que hubo en el Congreso cuando se trató la despenalización del aborto y se consiguió la media sanción. Bueno, ese número ahora está jugando de una manera decisiva para entender el grado de cinismo que tiene este gobierno. Ustedes se acuerdan que Macri en determinado momento, y lo van a ver enseguida, se golpeaba el pecho, poco menos que era un estadista que había puesto en marcha algo que venía a significar una gran discusión que hacía mucha falta. Y esto es verdad, desde hacía bastante tiempo que era necesaria. Pero nadie creía que este fuera el propósito de Macri. Todos nos dábamos cuenta que lo que ellos querían era jugar a través de la lucha de las mujeres, de millones de mujeres en la Argentina, a que pensaban muy bien, pero en el fondo pensaban que esto no iba a salir. Pero ocurrió algo inesperado para el gobierno. ¿Y ahora qué sucede? Que sabemos la verdad. Porque Carrió, en este intento que hace Michetti, que está haciendo el gobierno, de dilatarlo todo en el Senado, vino a contar la verdad. Vayamos por partes. Recordemos a Macri diciendo poco menos que era el gran estadista que había estimulado la discusión sobre la despenalización del aborto. Destacar el trabajo de estos meses de la Cámara de Diputados y de todos los argentinos que han dado un debate histórico propio de la democracia. Hemos podido dirimir nuestras diferencias con respeto, con tolerancia, escuchando al otro, entendiendo que el camino del diálogo es el camino que va a fortalecer nuestro futuro. Así que mis felicitaciones para todos, sabiendo que este debate continúa ahora en el Senado. Pero Carrió, que los va a volver locos en serio, contó la verdad de lo que pensaba Macri. Estas palabras, por supuesto, ya no van a tener ningún valor, las que acaban de escuchar. Porque Carrió contó que ella lo llamó a Macri, dijo, qué barbaridad, qué es lo que estamos haciendo con tratar este tema de la despenalización del aborto. Y Macri se ve que le dijo, quédate tranquila, esto no va a salir, yo tengo todos los datos, tengo todos los números. Quedamos fenómenos frente a la opinión pública, frente a lo que es la lucha de las mujeres, y esto no va a prosperar. Vos quédate tranquila.
Esta es la purísima verdad del cinismo brutal siempre que tiene el gobierno. Escuchen a Carrió. ¿Cómo cree que ha tomado a mal, que ha creído que el presidente tuvo alguna intención? No. En todo caso, fue cierta inocencia de sectores no abortistas, fíjese. Pero, a ver, entonces el presidente cometió un error cuando abrió este debate. En todo caso, los diputados que pensaron que había que abrirlo. Yo nunca me expliqué, yo estaba en otra cosa. La verdad que yo estoy investigando tanto de narcotráfico, hidrovía, elusiones fiscales, contrabando. Nunca entendí nunca entendí cómo llegamos a esa sesión, la verdad que nunca entendí. Pero sí aclaro que no hubo del presidente, pero lo puedo asegurar, porque yo lo llamé y me dijo, Lilita, a mí me dijeron esto y que se iba a ganar, que decir que iba a ganar el no. Y cuando yo me enteré de la verdad, que fue hace muy poco tiempo, me di cuenta que hubo un error casi de ingenuidad en querer que estos temas se manejan. Yo le dije, le pusieron un penal sin arquero a determinados sectores. Esto parece mentira. Están hablando dos de las personas más importantes del gobierno. Uno se golpea el pecho y la otra personalidad de Cambiemos le dice lo que verdaderamente es cierto a la gente. Ella lo llamó a Macri, le dijo cómo puede ser esto. No, quédate tranquilo, me hicieron todos los números, esto no va a salir, vos no te preocupes. Ahora Carrió se encuentra con que las cosas salieron distintas, el tiro fue por la culata. Y entonces dice esto que seguramente en este caso es verdad. Pero Macri dice, esta mujer nos va a volver locos. ¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué cuenta esto? ¿Por qué me deja tan mal ante la opinión pública? Como un mentiroso, como un cínico, como un hipócrita. Todo lo que en definitiva es el comportamiento de verdad de Macri. Y le pide a Marcos Peña, que salga y desmienta a Carrió. Este es el juego. Macri dice una cosa, Carrió lo desmiente a Macri y Marcos Peña desmiente a Carrió en un tema tan serio como este. No, son opiniones de ella. Yo insisto con lo que la decisión del presidente, como expresó el 1 de marzo, es una convicción de la necesidad de dar un diálogo democrático. Después hubo mucha especulación de si iba a ir para un lado o para el otro, pero eso no fue parte de la toma de decisión. La decisión tiene que ver con esa convicción democrática. Esto no termina aquí, por supuesto, porque Marcos Peña la trata de mentirosa a Carrió, dice, en el fondo no dice esas palabras, dice, son opiniones de ellas. No son opiniones, no es que estaba opinando Carrió, estaba diciendo cuál era la conversación que había mantenido con Macri. Y Marcos Peña, por pedido de Macri, tiene que salir a decirle, esto no es así a la opinión pública. En este caso, entre la capacidad de mentira de Macri y de Marcos Peña y la de Carrió, le sacamos un boleto a que la que está diciendo la verdad, en este caso, es Carrió. Pero Carrió los vuelve locos, porque a un gobierno que estaba hablando de pobreza cero, lo cual siempre es un disparate en el mundo del capitalismo, confiesa que hay que dar propinas. Es decir, el camino de salvación de los argentinos, de los vulnerables, de los que se van quedando atrás en el salario, de los que ya no saben cómo hacer para estirar la jubilación, de los pensionados no contributivos que se van quedando sin nada. La solución es que los que tienen algún peso den alguna propina. Entonces uno dice, Carrió seguramente paga portación de cara y cada vez que da una propina es una mujer sumamente generosa. Le pasa a la gente conocida que hay un cierto pudor. Precisamente por eso, poner sobre la mesa algo más, un 10, un 15, un 20%, porque al ser conocido uno se siente un poco más comprometido. Entonces atribuía esto a Carrió, pero no, un mozo de La Plata contó la verdad de cómo es Carrió a la hora de dar propinas. Mira, ahora que me comentás eso, me hace acordar que hace 1 año y medio aproximadamente me ha tocado atenderla a la señora Carrió. No, me muero. Sí. Ahora estoy de la mañana, pero en ese momento fue a la tarde y recuerdo que no se comportó muy bien con el tema de la propina. No sé, parece mentira, pero es así, como te digo. Me pasó que, por lo menos acá en este lugar, aproximadamente se deja un 10% de propina y en ese momento ella hizo un buen gasto y me dejó 5 pesos. ¡No! ¡Tremendo! Sí, vos el título decías. Me sentía bastante indignado en ese momento.
Así no va a caminar, así no hay manera, no hay cuerpo que aguante, porque si nos vamos a salvar dando propina y las personas conocidas, las personas que ganan cientos de miles de pesos, dejan 5 y unas moneditas, discúlpame, quedé sin cambio, no es así, porque no se queda sin cambio, dice, me das cambio, por favor, y en consecuencia hace un cálculo. Ella sacó un tuit explicando cómo fue verdaderamente la historia, y en el tuit dice que era un café y un par de tostadas. En realidad, también ahí miente, al parecer Carrió, porque era un gin tonic. Cualquiera tiene derecho a tomarse un gin tonic. En esto no vamos a incluir ninguna crítica, tan solo la corrección de lo que ella dice en el tuit. Pero fue a explicar después en el Congreso cómo era el tema de las propinas. Y se le escapó allí un fallido, que en este caso es divertido, porque no se da cuenta que simplemente se le escapó lo que van a escuchar a continuación. Estos temas en el marco de pymes, y quería contestar con esto, aclarar una situación cuando dije que era necesario que se mantengan las propinas y coimas. Que se mantengan las propinas y coimas. Porque me parece importante. ¿Saben qué? Muchos de acá, cuando estuvimos... Fue un lapsus. Lo miré a usted y me acordé del hermano de Rossi y me vino el lapsus de las coimas. Muy bien. Voy a seguir. Me vino el lapsus, Rossi. Sí, ponga orden. Diputados, quiero silencio. aclarar que en otros momentos de crisis sociales no llamaban y me llamaban, como me están llamando, cartoneros. Y los cartoneros trabajan. Las manicuras trabajan. Muchísima gente que a veces un día corta el pasto trabaja. Y es necesario que las clases medias no supriman ese tipo de gastos. Es una forma de solidaridad en momentos de crisis. A esta altura es un número circense lo que está protagonizando el gobierno. Cuando uno escucha a Macri, a Marcos Peña, a Carrió en el primer tema que habíamos considerado sobre la cínica manera de comportarse en el tema de la despenalización del aborto, o esta historia de la propina que termina será lo único pro que podrá dejar este gobierno, una propina. Se referirán a eso seguramente, porque lo que sea prosperidad no parece ser que vaya a llegar. Con gente como Duhovne y Marcos Peña, otra vez tenemos el tema del fuego amigo. Marcos Peña que dice que está sobre la mesa, estudio, ponerle un impuesto a los viajes. Un impuesto que además tiene la crueldad de estar pensado para los más vulnerables. El que no va a viajar es el pobre, el rico siempre viaja. Las personas adineradas, las que ganan muy bien, podemos hablar en plural para no ser nosotros también hipócritas. Pueden viajar, podemos viajar siempre, pero el que no va a poder viajar es el estudiante, el muchachito, se los decíamos ayer, el de 20, 22 años, ese que durante estos últimos años se había dado el gusto de conocer con su novia, con su compañera, recién casados, de conocer América Latina, de ir a Machu Picchu, de ir al Caribe, si lo que quieres playa, de ir a Europa, si lo que quieres buscar la cultura europea. Marcos Peña dice que le van a poner un impuesto a los viajes, lo cual es una enorme contradicción con toda aquella historia que hicieron sobre el cepo, un cepo al dólar viajero. Esto es lo que dice Marcos Peña. La hipótesis de dolarizar la economía argentina, ¿es un disparate o es una posibilidad? Disparate. Disparate. La otra, la hipótesis de poner un impuesto más grave a los que se vayan al exterior y un dólar más grave a los que consuman en el exterior, ¿es una posibilidad o un disparate? Desdoblar el tipo de cambio es un disparate. La posibilidad de discutir el tema de los impuestos a los pasajes al exterior es algo que está sobre la mesa, que algunos sectores lo vienen planteando por el tema del déficit de cuenta corriente que tenemos, y es una de las cosas que se analizará, pero se analizará en un contexto de una discusión más amplia, que es cómo llegar al equilibrio fiscal y a un presupuesto que respete el acuerdo que firmamos del 1,3 de déficit para el que viene. Y es ahí que le sale al cruce Mañetito Duhovne y dice, no, de ninguna manera eso no puede ser. Porque Duhovne tiene que hablar con el Fondo Monetario Internacional. Este tipo de controles
que se puedan poner este tipo de impuestos van contra lo que el Fondo Monetario Internacional le dice a Duhovne que tiene que ser en la Argentina. Después Duhovne le cuenta a Macri qué es lo que le dijo Lagarde y le dijo qué es lo que tenemos que hacer y bueno, métanle para adelante. Dice este hombre tan desorientado que ocupa el primer lugar entre los ciudadanos de la República Argentina. Así que Marcos Peña dice, lo tenemos sobre la mesa, está estudio, esto es una cosa importante, acepta que se está estudiando y Duhovne le dice todo lo contrario. No veo una contradicción entre lo que hemos dicho nosotros, lo que ha dicho el jefe de gabinete. Nosotros no pensamos que vayamos a resolver la vida de los argentinos aumentando los impuestos. Ahora, sí sabemos que hay distintos sectores sugiriendo aumentos en impuestos a los pasajes al exterior. Nos escuchamos esos reclamos y como tal, digamos, se consideran, pero no tenemos bajo estudio en este momento modificar ningún impuesto y aumentar ninguna alícuota de ningún impuesto en la Argentina. Marcos Troll, así le decimos por la denuncia que hizo Clarín sobre los trolls de Marcos Peña, tiene el respaldo de Macri. Esto es tener poco ya en la Argentina, es poco respaldo. Duhovne tiene el respaldo de Mañeto, el hombre más sonriente de la Argentina. Es que no es para menos. Hoy, en la fecha patria de mucha gente de la Argentina como Mañeto, la fecha de la independencia de los Estados Unidos, Mañeto estaba exultante. Está en la mitad del mejor año de su vida. En 2 años y medio se robó un país, se quedó absolutamente con todo. Es decir, ya es, después de YPF y después de Estados Unidos, y era la figura más convocante, con su risa, con su entusiasmo, porque es el gran ganador. Bueno, anoche Alejandro Berkovich en su programa Ejemplar, ¿tenemos algún problema? ¿Podemos seguir? Aquí estoy con Leandro Gabriel, nuestro productor, siempre manejando los datos. Bien, seguimos entonces. Quería señalar que Alejandro Berkovich anoche en Brotes Verdes contó cómo es el negocio, cómo es la historia de la fusión de Cablevisión y Telecom. Esto es importante porque esto tiene el fundamento de los datos, de la capacidad y el conocimiento de nuestro compañero y amigo, pero también la valentía de decirlo porque todos sabemos lo que está ocurriendo con Mañeto y el país. Pero, por cierto, no hay periodistas jóvenes como Berkovich que se anime a denunciar con naturalidad, a decir, aquí no hay ninguna forma de saña ni nada por el estilo. Esta es la pura verdad, lo que decía anoche. Los que participan en la dirección de la nueva mayor empresa de la Argentina se hicieron de un poder descomunal, un poder inédito en la historia argentina de los medios de comunicación. Lo que va a concentrar el nuevo Multimedios en la fusión de medios más grande y sin precedentes en América Latina es el siguiente poder de mercado. 42% de la telefonía fija, 34% de la telefonía móvil, 56%, sí, más de la mitad de las conexiones a Internet por banda ancha fija, 35% del tráfico de Internet móvil y 40% de la televisión paga. Las condiciones que le impuso la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia, y ya fue enjuiciado Esteban Greco, el titular de la Comisión de Defensa de la Competencia, por haber asesorado a través de una consultora a una empresa del Grupo Clarín en el pasado, son realmente condiciones por lo menos laxas. Las siguientes. No se le impide la discriminación de canales ajenos al grupo. Se le obligó solamente a deshacerse de Arnet, que es la parte vieja de Internet del nuevo grupo.
Claro, tienen Fibertel, que es la parte nueva, la de fibra óptica. Arnet se va a quedar un grupo nacional que tiene 120.000 clientes, algo realmente insignificante. No se limitan las prácticas monopólicas con derechos de transmisión. Esto fue lo que en su momento hizo que Clarín se quedara con muchas cableras del interior, porque no les vendían los canales de cable que tenían los derechos de transmisión, por ejemplo, de partidos de fútbol. Entonces era imposible competir para esas cableras del interior con los cables del grupo Clarín. Nada dice tampoco la condicionalidad del gobierno sobre la concentración en canales, cable e internet, o sea, lo que trataba esa famosa ley de medios que podía hacer desaparecer a TN en ese aviso de hace 10 años. Y tampoco se habilitó lo que era un caramelo para la competencia, específicamente para el grupo Telefónica, que era el cuádruple play para los competidores, o sea, que puedan dar telefonía fija, móvil, internet y televisión por cable a los grupos competidores. Mañeto extorsiona y Macri cumple. Esta es una realidad, no es una frase que se nos antoja. Tampoco el hombre que ríe, ese que veíamos recién y que volveremos a ver en la fiesta de la Embajada de los Estados Unidos, en la fiesta de la Independencia. ¿Cómo nos ha pasado todo esto? ¿Cómo es que nos ha ocurrido en la Argentina que un hombre pueda quedarse con todo? Desde la vieja historia de papel prensa, la tortura, los asesinatos y él, mientras tanto, quedándose con todo el papel junto a Mitre y la gente de La Razón de aquella época en adelante, robarse el fútbol, quedarse con Mitre, quedarse con Canal 13, a través del robo del fútbol comprarse 300 canales, ahora quedarse con Telecom, con todo lo que tiene que ver con el ARSAT, por supuesto Cablevisión, Fibertel, lo que ustedes quieran. Es absolutamente dueño de todo. ¿Se dan cuenta por qué este hombre, con las voces que lo sustituyen, ha mentido tanto? ¿Se entiende por qué Seychelles ahora? ¿Se entiende por qué Mañeto tenía a su gente en Las Vegas, junto a los fondos buitres, tratando de investigar qué dinero había afuera, hasta que se toparon con que el dinero era de Macri y era de ellos mismos? ¿Se da cuenta que la historia de Panamá, todo eso era una enorme, una terrible mentira, que a este hombre que ríe le permitía quedarse con todo? Y poner a su gente en todos lados, una secretaria, una abogada de él en la Procuración del Tesoro, un tipo de otro abogado, Rosenkranz en la Corte Suprema de Justicia, el ministro de Economía, Duhovne, todo es así. Bueno, también el hombre que ahora declaró la fusión de Cablevisión y Telecom, es decir, era un empleado suyo, Esteban Greco, aquel hombre que decía esto que causa mucha risa, pero también indignación escuchar. Nosotros, la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia es un organismo técnico desconcentrado dentro del ámbito del Ministerio de Producción y de la Secretaría de Comercio. Nos dedicamos a estudiar el funcionamiento de los mercados. En general, las principales cuestiones que tratamos es ya sea denuncias de parte de empresas o de consumidores o investigaciones de oficio propias sobre prácticas anticompetitivas. Es decir, por ejemplo, cuando hay abusos de posición dominante o cartelización de mercados. Esas son una de las actividades que cuando detectamos eso tenemos que actuar y en caso de verificarse realizar sanciones o órdenes de... Hay un hombre que ríe en la Argentina, hay un hombre que justificadamente está exultante. Bueno, como seguramente estarán también los de O Globo, que tienen a Lula preso. Este hombre que ríe en la Argentina tiene casi 30 presos políticos. No hay ningún preso político en la Argentina que no esté preso porque no sea Mañeto el que ha influido para que las cosas sean así. Incluye esto también a los dueños de este canal, a Cristóbal López y Fabián de Sousa. Están presos porque Mañeto quiere que estén presos. Y estando presos pueden quedarse con este canal, él o sus amigos, como les hemos dicho muchas veces. Pero son muchos los presos políticos que hay hoy día en la Argentina. Todos tienen que ver con Mañeto. ¿Estaría presa Cristina Fernández de Kirchner?, piensa uno. Él podría ponerla presa, como Mariño o la familia Mariño de O Globo de Brasil tiene preso a Lula. O como ahora los medios fuertes de Ecuador quieren tener preso a Correa. Han pedido la captura internacional del dignísimo, extraordinario expresidente del Ecuador. Esto es lo que el neoliberalismo con sus medios está consiguiendo en nuestra América Latina. No hay posibilidades de hacer nada que sea decente con estos medios de comunicación que se llevan todo por delante.
Así es que las personas que han querido un mundo distinto, en este mundo de porquería que nos toca habitar, en este mundo donde el capitalismo hace estragos todos los días, ellos lo fortalecen. Ellos son la voz cantante de ese capitalismo. Ellos son el daño, ellos son el diablo. Y el diablo consigue tener gente presa, que un gobierno mate gente, como ya arrastraron a la muerte a Santiago Maldonado, o asesinaron a Rafael Nahuel, y que una ministra de ellos, justamente una ministra de Clarín como Bullrich, diga que tenían armas que arrancaban los árboles de cuajo, que era Rambo en la Patagonia, y que por eso tuvieron que matarlo. Todos se lo permiten. ¿Todos se lo permitimos nosotros? La seguimos mañana, si Dios quiere.